Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lisa Agudelo Rueda y soy filósofa de la Universidad de los Andes. Hace poco me gradué y también estoy terminando mi carrera en antropología y tengo 23 años. Hola, mi nombre es Ana Sofía Aldana, soy estudiante de ciencia política y tengo 17 años. Hola, mi nombre es Federico Martínez, tengo 20 años, estudio Derecho y tengo una opción en Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Bueno, yo soy Vera Gravel, creo que tengo el triple de años de todos mis acompañantes. Yo soy de formación antropóloga también, de los Andes, maestría en historia, doctorada en paz. Y sí, soy excombatiente, pero creo que soy un poco más que excombatiente porque llevo más de 30 años trabajando por el cambio social y por la participación y por la paz en este país. Bueno, yo creo que hoy puede haber desconfianza, puede haber frente a lo que sucede, frente a la política, frente a los partidos, pero lo que nosotros vivimos, lo que vivimos como generación era mucho más que desconfianza, era un cierre de posibilidades porque es la época del Frente Nacional. El Frente Nacional no permitía que surgieran alternativas distintas a los partidos liberal y conservador, y toda opción distinta pues simplemente no tenía cómo participar o tenía que camuflarse en esos partidos. Y además es una época donde está en auge también es hoy, obviamente es difícil de entender, pero hay que ponerlo en contexto. Era el auge también de los movimientos guerrilleros, ¿cierto? Que eran como opciones de transformación y muchos, no digo que todos los jóvenes, pero muchos jóvenes veíamos ahí una opción de cambiar las cosas de manera más rápida. Había habido un hecho muy trágico que fue un gobierno elegido democráticamente como fue el chileno, a través de un golpe militar, pues asesinaron al presidente Allende y entonces se veía que no había como que la ruta electoral no era la más viable. Entonces, en ese contexto de una democracia cerrada, de un régimen cerrado, pues muchos pensamos que la manera más lógica, uno dice que hoy eso no es tan lógico, por supuesto, era emprender otras rutas de transformación, ¿no? Entonces, porque no veíamos otro camino, no veía otros caminos y rutas como la no violencia, todas estas otras luchas, pues no eran tan conocidas en Colombia, ¿no? Entonces, por eso yo comparo esa época, después del Estatuto de Seguridad de la época Turbay, etcétera, fueron muy cerrados realmente, donde no existían los derechos. Es que después de la Constitución del 91, con la Constitución del 91, existen los derechos, existen instituciones democráticas, y por imperfecta que sea la democracia hoy, por difícil que sea hoy, pues hay otra situación, ¿no? Entonces es buena, me parece muy interesante esta conversación porque es como pues veamos también lo ganado, ¿no? Todo lo que falta y obviamente la desconfianza que puede existir por la manera como se comporta la política en el país, pero creo que sí hay unos cambios fundamentales también, a los cuales pues también desde la paz, desde los acuerdos de paz nosotros contribuimos, ¿no? En el año 90, en el año 91. Bueno, pues ahí tú acabas de mencionar que el contexto en el que, por ejemplo, tú te uniste al M19, que surgieron estos movimientos y pues también este contexto de un poco que decían como no, pues las vías democráticas ya vimos que pueden resultar bastante mal. Tú dices esto, pero también dices que hoy hay otra situación. Entonces, pues me gustaría saber cómo tú cómo describirías o qué de distinto hay en la situación de ahora a la de, pues, de esta época tuya. Sí, no, yo no digo que las vías democráticas están mal, ¿no? Yo creo que las vías democráticas son las vías, ¿no? Sino que en esa época esas vías democráticas estaban muy cerradas, porque si simplemente se turnaban los partidos, pues no tenía mucho sentido votar. Hoy yo creo que hay la opción,
por más que hoy vivimos en un contexto difícil también, hay muchas opciones. La gente puede escoger entre verdes, amarillos, rojos, más de derecha, más de izquierda, más de centro. Eso existe hoy, eso existe hoy. En este país eso no existía. Existe una constitución que otorga derechos. Los derechos en mi época no existían. La gente le hacían el favor, ¿cierto? La gente le otorgaban ciertas posibilidades, pero realmente los derechos y las instituciones que garantizan como el velar por los derechos, defensoría, etcétera, no existían. Y los mecanismos de participación tampoco existían y la pluralidad tampoco existía. Entonces yo creo que perdón, ese es un cambio fundamental. Lo que pasa es que quienes ya nacieron con la nueva constitución, pues por supuesto no ven la diferencia, pero tus papás o los abuelos les cuentan algo, pero no lo vivieron, ya nacieron con eso y menos mal encuentran otra ruta, ¿cierto? Y por eso también todo el camino de la violencia, el camino de las armas, pues también se ha deslegitimado afortunadamente muchísimo. Entonces creo que ahí esa es la gran ventaja. Ya ustedes nacieron de otra manera, nacieron en un contexto diferente o han crecido en otro contexto y eso es bien importante. Que esa forma de hacer las cosas en la que por la que muchos de nosotros o algunos de nosotros optamos, pues que ya sean obsoletas, pues me parece maravilloso. Hoy hay todavía quienes creen en eso, pero realmente yo considero que esos son expresiones mucho más marginales o son más por necesidad o por otras razones, ¿no? Entonces hay un cambio central por más imperfecto que sea nuestro sistema hoy, por más que lo critiquemos, y es buenísimo que ustedes también vean todo esto. Sientan desconfianza, bueno, no sé si ustedes, quienes están acá, pero que los jóvenes sientan desconfianza, que consideran que los partidos no les hablan, que consideran que los grupos políticos no los interpretan, pues yo creo que eso es muy importante porque es una mayor exigencia de mayor democracia, ¿no? Bueno, pues a mí me parece súper interesante todo lo que dices. Realmente creo que estamos en un punto muy valioso para la democracia y más en Colombia, históricamente. Hemos tenido pues muchísimos avances y creo que gracias a personas como a ti, como tú, pues logramos tener el proceso que podemos llevar hoy. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Siento que ahorita los jóvenes tal vez no participamos tanto en política como se podía ver reflejada en esa época. ¿Tú qué crees que era lo que impulsaba o lo que generaba ese poder, esa convicción de tu generación por intentarlo, por creer en ese cambio? Pero a mí no me gustan mucho las generalizaciones, es decir, que los jóvenes y las jóvenes no se interesan por la participación en la política, porque hay muchos que sí, y lo hacen de diferente manera. Yo tampoco soy militante de un partido hoy, yo no soy parte de un partido porque yo creo que la participación política es algo mucho más amplio. Entonces lo hacen de manera muy diversa, lo hacen en redes, lo hacen en debates, lo hacen en la universidad, no necesariamente inscritos en una agrupación política. Entonces creo que hay que ampliar también la idea de lo que es participación política y yo creo que yo no diría que todos los jóvenes de mi época participaran en política. Algunos iban para la guerrilla, otros hacían otras cosas, pero tampoco es que yo creo que había mucho menos participación política democrática simplemente porque era muy difícil, ¿cierto? Entonces creo que hoy hay mucha mayor participación. Entonces esa generalización, decir que a los jóvenes no les interesa la política, que no les interesan los partidos, pues eso es parte de decir queremos esto de otra manera, queremos otro lenguaje, queremos que nos hablen de otra manera, que nos echen otros discursos, que nos tengan en cuenta. Y hay otras rutas, hay muchas formas de participación, la música, el arte, yo no sé, política no es solamente estar en una agrupación política trabajando o ser parlamentario, sino la política yo creo que tiene muchas formas de ser interpretadas porque es una actitud ante la sociedad, porque es una actitud ciudadana, porque es ejercer derechos. Entonces yo pienso que no estoy tan de acuerdo con ese rótulo, ¿no? Los jóvenes no quieren participar. Pues los jóvenes y las jóvenes, algunos no les interesa,
¿cierto? Pero hay muchos que creo que sí les interesa y que participan de manera diversa. Y a la hora de la votación también participan o no participan, que eso también sucede, ¿no? Pues, Vera, yo te quiero preguntar algo que me surge a mí, pues, como hemos discutido acá, pues, varias cosas ya han cambiado, pues, del marco constitucional, y te quería preguntar a ti, ¿qué te parece que se desdibujo también como pues, de eso que tú hablas, como tan lindo de tomar otra decisión, que era irse a la guerrilla para buscar un cambio más, pues, más rápido y también más genuino de ustedes los jóvenes en esa época? ¿Tú pues, hasta qué punto crees que eso se desdibujó hasta este momento, no? Pues porque ya tenemos un marco constitucional, yo diría más reforzado, como has mencionado, pero también me parece interesante el hecho de que el papel de las guerrillas ya no es un papel con un argumento ideológico. Entonces te quería preguntar, ¿tú en qué momento crees que hubo ese punto de quiebre y se desdibujó pues este argumento tan importante que tenían las guerrillas? Pues yo no sé si la ruta de la guerrilla es tan linda, ¿no? Ya mirando para Sí, atrás pues de también acuerdo, pero se tiende a idealizar eh, y creo que también fue, yo ahora me pregunto que a qué horas tomamos esas decisiones que afectaban también a la familia, que afectaban el entorno, etcétera, pero que finalmente, pues en la paz, sobre todo en la paz, se lograron los cambios. A la hora de firmar la paz, toda esa lucha adquirió un sentido, ¿no? Sí, yo creo que por un lado tiene una parte buena, sobre todo a partir de que se abrieron otros canales después de la Constitución del 91, después de los primeros procesos de paz que hubo en los años 90. Eso le quitó peso al argumento de que había que hacer las cosas a través de las armas y planteó otras rutas. Y eso es bien importante porque le quitó legitimidad a esa forma de acción, ¿cierto? Es decir, la violencia no es un camino deseable, no es un camino que queremos, etcétera. Hay la posibilidad. Pero ha pasado algo que a veces duele también, es que, y ahí sí recojo lo de dibujar, es que el haber sido guerrillero se vuelve casi como un estigma y un insulto, ¿cierto? Entonces uno dice, eso es, ustedes que estudian, es sacar las cosas de contexto, porque está bien que la gente no esté de acuerdo hoy con las expresiones armadas por cómo se han desvirtuado, por cómo se han deslegitimado, etcétera, pero si tenemos una mirada histórica, eso tuvo su razón de ser, fueron rebeldías, no fueron simplemente una cantidad de gente que estaba medio loca y que optó por caminos porque le gustaba la guerra. No, a mí no me gustaba la guerra ni me gusta la violencia, sin embargo, esa fue una opción para mí, ¿no? Que, claro, me sirvió sobre todo y hoy entiendo también el valor de la paz, pero ha pasado eso, que también se ha manipulado mucho ese discurso y hecha historia, ¿cierto? Para estigmatizar, para descalificar, y ahí es donde entra toda esta cultura de violencia que empieza a dividir a la gente en uno, en no reconocer que ha habido procesos de paz, que quienes fuimos parte de un grupo armado hoy ya no lo somos y llevamos mucho tiempo trabajando por la paz, eso por un lado, y de otra parte, pues volverlo un insulto, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado. Porque no ayuda a un país a entender su historia, a entender los procesos de paz, entender también la evolución de eso. Y eso duele muchas veces. Y yo quería aportar algo al respecto y es que siento que también como esa estigmatización también ha sido algo que ha calado en la cultura política y sobre todo en la cultura política que nos inculcan a los jóvenes y por eso es que también, por ejemplo, hay como pues las vías que hay para organizarse o expresarse políticamente para los jóvenes o no son tan conocidas como que pues los jóvenes dicen, no, pues no generalizando, pero o sea, como que a quienes sí les interesa participar de iniciativas políticas, ellos no saben, no tienen las herramientas para meterse en ese mundo o buscan otras vías de hacerlo que no sean como lo que uno
asocia comúnmente con lo que es político acá, con, no sé, con los grupos juveniles y ese tipo de cosas, sino, por ejemplo, el arte o no sé, inclusive los emprendimientos y cosas así, pero que no tengan como esa insignia política porque es algo que no es eh, pues tan bien visto. Pero a mí me Que parece muy, perdón que me atraviese, que la violencia se legitime, ¿cierto? Que el uso de las armas se legitime, por supuesto, que encontremos otras formas, me parece muy bien. Por eso es tan importante hacer claridad que política no es eso, que política es un ejercicio ciudadano que se hace de muchas maneras, ¿cierto? Y no implican necesariamente tampoco confrontación, ni polarizar, ni enfrentar, sino hay otras formas. Y yo creo que es el reto que tienen ustedes también de descubrir nuevas formas de hacer política, que no sean solamente los partidos. Los partidos son una pequeña expresión. Además, piensen que la palabra partido de por sí parte, y eso no es bueno, eso no es sano. Entonces yo creo que parte del reto es descubrir nuevas formas. Yo no me acuerdo usted no, ¿cómo se llamó eso? El estallido social al comienzo. Claro. La gente salía unos por las ballenas, otros por con el grupo musical, y los otros por la opción sexual, por muchas maneras. Y todo eso eran expresiones maravillosas de la diversidad que tiene este país. Y yo creo que ese es el reto, que ustedes también descubran otros lenguajes, otras formas, y se lo digan a los políticos profesionales también, que es porque ellos tienen, o que ustedes hagan la política de otra manera. Yo creo que eso es importante, ¿no? Parte de mi decepción de no seguir en el Congreso era que yo decía, pues si yo vine aquí a hacer cosas diferentes y yo veo que se hacen las cosas de la misma manera y queremos repetir lenguajes y prácticas, y eso no tiene sentido. Es decir, se requiere también renovar la cultura política y las prácticas políticas, no solamente a los personajes que hacen la política, sino las prácticas mismas, ¿no? Creo que algo que me parece súper interesante que lo nombres, y de verdad me parece increíble que una persona con tanta influencia como tú lo digas, es, Mucha influencia. es que los jóvenes participamos diferente en la política. O sea, siento que tal vez, y no generalizando, los adultos piensan que solo por no seguir esas vías tradicionales de política, nos desinteresamos en la política o no queremos participar en la política, sino que siento que lo vemos de una manera diferente. Pero siento que también al mismo tiempo ahorita hay muchos estereotipos, tanto como tú decías en su momento de ser guerrillero o ahorita de ser joven, porque muchas veces, o por el hecho de ser mujer, le quitan como valor o intención a lo que nosotros intentamos decir al alzar la voz. Entonces, creo que es muy importante que personas como tú también digan como, hey, los jóvenes sí quieren participar, los jóvenes quieren pensar diferente, los jóvenes quieren entrar, porque siento que también se ve la política como el solo hecho de ir a votar o de seguir una ideología, pero siento que eso es solo almacenar mucho en una cajita muy chiquita que simplemente no nos cabe en el bolsillo. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿tú qué crees que le dejas a la sociedad actual cuando los jóvenes queremos cambiar lo que en algún momento se planteó en la tuya? ¿Qué les dejo? Sí, Pues primero, a mí también me aburre esa política. Yo tengo muchos más años que ustedes, pero a mí me aburre también esa forma clásica de la política. Yo creo que hay muchas cosas que en esta sociedad, en este mundo se han renovado, y a veces la política es la que menos se renueva, el ejercicio político, ¿cierto? Y creo que ahí hay una inmensa tarea donde puede entrar el arte, donde entran, hoy existe todo este mundo digital que a veces se usa tan mal, pero que ofrece unas posibilidades maravillosas. Es decir, ahí hay un inmenso reto. La pregunta es, ¿qué le dejo? Pues que definitivamente para mí lo mejor que me ha pasado en la vida es haber tomado la decisión de paz, haber sido parte de una decisión de paz y haberme dedicado a un tránsito corto por la política, haberme dedicado a pensar, y eso es lo que quiero seguir haciendo, cómo cambiamos nuestra mentalidad y cómo abrimos la mentalidad y cómo superamos algo que en nuestro país es tan complejo y en este mundo, que son los estigmas, los prejuicios,
Es decir, toda esta cultura de violencia que tenemos instalada en la cabeza y que es la que nos impide ver al otro como un ser humano que comparte intereses, gustos, que es diferente. Es decir, eso es que quisiera dejar ese legado. Es decir, que tenemos el gran reto de hacer de la paz una posibilidad de cambio cultural y que solamente si hacemos ese cambio cultural de verdad, podemos hacer una participación política distinta, podemos hacer un ejercicio de democracia y podemos hacer de la paz una posibilidad cotidiana, ¿no? Que creo que es lo que es fundamental. Bueno, yo no quiero hacer como una pregunta en concreto, sino que quiero hacer como dos comentarios que me han surgido. El primero es que, pues, personalmente yo creo que, especialmente en Colombia, la base aún de la política son los partidos políticos. Y en mi opinión, esta base ya es bastante incoherente. Yo creo que los partidos, varios partidos tradicionales, yo creo que han perdido el rumbo en como muchos polos que ellos tienen y que pues se contradicen como con los principios que se supone que tienen, y también me parece pues un problema que yo no sé cómo solucionarlo, la verdad, que es que muchas veces pues yo por ejemplo veo que hay una cantidad de movimientos políticos y de nuevos partidos, pero eso no significa que más partidos sea mejor, ¿no? Yo creo que muchas veces esta cantidad de partidos puede congestionar mucho el debate electoral y puede confundir mucho a los jóvenes. Pues yo hablo personalmente, yo me confundo mucho con pues esta cantidad de políticos que un día están acá, otro día están allá y uno no sabe cuál es la diferencia de estar aquí y allá. Y también me parece algo muy interesante, pues que viene a la participación ciudadana, a los jóvenes, y es que las redes sociales, pues que tampoco sé cómo cambiarlo, pero las redes sociales juegan ya un papel tan importante, pues que nosotros estamos acostumbrados a recibir información de forma inmediata y necesitamos una noticia, necesitamos algo inmediato que nos den. Y yo creo que la única forma que hacen las redes sociales es pues que polarizan un poco más el debate y el espectro político ya aparece ya como de buenos y malos, y de la noticia rápida yo creo que lo único que sale son conclusiones rápidas y no pues y se pierde profundidad en el debate. Entonces yo creo que también las redes sociales le han quitado mucho a a la profundidad del debate y también a las ganas que tenemos los jóvenes de participar. Pues yo no creo que el problema sea es que haya muchos, porque si hubiese uno solo, pues, o solamente dos, yo también, ¿no? ¿Qué escojo? El problema no es que haya muchos, sino que transmiten. ¿Y dónde está la pedagogía política? ¿Y cuáles son las ideas que transmiten? ¿O cuáles son los debates que transmiten? ¿O cuáles son las propuestas que tienen? Entonces creo que es más un tema de educación política, de pedagogía, de comunicación. Y sobre las redes, pues las redes son un medio. En mi época no había redes, ¿cierto? Pero también había confusión. Era de otra manera, se polarizaba de otra manera. Entonces creo que las redes son un medio, el tema es cómo las usamos. Por supuesto, se prestan mucho a este tipo de manipulaciones, de usos, pero también, y ese es el reto que creo que tienen ustedes o que tenemos, es de qué lenguaje vamos a usar, de cómo las usamos, qué otro sentido le damos, porque pienso que han evolucionado a veces más los que las manipulan y las usan de una manera que quienes lo usan de una manera creativa o positiva. Entonces creo que ese es un reto que hay, porque ya existen, porque son una posibilidad, porque gracias a ellos, a las redes también nos informamos, tenemos otras fuentes de información. ¿Sí? En nuestra época había El Tiempo y El Espectador. Eso había, y había 3 emisoras. Hoy hay una cantidad de posibilidades que antes no existían, ¿no? Entonces, yo creo que es el uso y el reto que hay de ponerse las pilas a generar otros lenguajes y darle otros usos también a eso, para que no solamente exista esa manipulación o esa polarización o esa simplificación o el uso de la mentira o el uso, bueno, todo lo que hemos visto también que es tan complejo, para que también logremos un lenguaje distinto, ¿no? Que comunique otras cosas y que, por supuesto, en los jóvenes y en los adultos genere conciencia, ¿no? Y amplíe la conciencia también y la participación.
yo siento que algo importante que logran las redes es como darle diferentes puntos de vista a un mismo tema. O sea, algo que me parece fundamental de las redes sociales, aunque como lo decía anteriormente mi compañero, llegan tal vez a agobiar tal vez a una persona al tener tantos fuentes, tantos medios, pero que al mismo tiempo le presenta un lenguaje más entendible y más de unión, por decirlo así. Muchas veces, digamos, con el tema de los partidos, al haber tantos, yo siento que no significa tener más representación. Yo siento que muchas veces al haber tantos simplemente tienen diferencias mínimas que no generan un cambio real al momento de hacer política y que lo que pueden hacer es distorsionar o dividir mucho más la sociedad que tenemos por tener como micro partidos que siento que al final no generan una mayor representación. Yo siento que eso es un poco una falta de efectividad de lo que decías de cómo vemos la política ahora y cómo esa política tradicional no evolucionó, como evolucionaron, digamos, las diferentes formas de pensar, sino que pensamos que los partidos políticos siguen siendo los tradicionales, los de la base, y que los que han ido cambiando no tienen la fuerza que podrían llegar a tener si no hubiera esa como división de partidos. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Hay algo que los partidos o los movimientos políticos se activan es en elecciones. Y entonces, claro, se vive toda esa euforia y todo ese ambiente electoral, pero a veces uno dice, bueno, ¿dónde está el trabajo de los grupos políticos permanente, la formación ciudadana, el ayudarle a la gente a superar las ignorancias que existen, a que tenga mayor comprensión de sus derechos, etcétera? Sí, es decir, no hay un trabajo permanente, ¿cierto? En términos políticos. Y entonces esos espacios también hay que ocuparlos. El tema de la política no solamente cuando hay elecciones, que yo creo que eso es lo dramático a veces, que se reduce y por eso se vuelve esa competencia tan difícil, tan compleja, donde, sí, donde hay confusión, yo finalmente, ¿para dónde cojo? Porque no hay un trabajo permanente. Pasan las elecciones y es como, bueno, ¿y se olvidó la política o qué pasó? ¿Cierto? Entonces creo que ahí hay también un reto inmenso de formación, de educación política, de trabajo permanente, que también ayude a superar los escepticismos y las desconfianzas. Y que sobre todo entendamos que eso no se delega. O sea, yo creo que la paz, la democracia no es algo que se delega, no es que unos me van a representar y me van a resolver todo, que eso es algo que también es complicado en el ejercicio político. Entonces le entregamos el poder a alguien, nuestro poder a alguien, y nos tiene que resolver y por lo general no lo puede resolver, ¿no? Entonces vienen los niveles de frustración que vivimos tan complejos. ¿Cómo hacer que nuestro ejercicio político no lo deleguemos, ¿cierto? No solamente depende a otros, sino que eso es un reto, no tengo la solución. ¿Cómo hacemos para que eso sea algo que nos pertenece y que lo ejercemos y que le damos un sentido en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Como a los derechos. Los derechos son nuestros y nosotros los ejercemos. La paz no se delega, la paz es algo que es un derecho mío, ¿cierto? ¿De qué sentido le doy? Entonces, ahí hay muchas cosas que la política o el ejercicio político o que los grupos políticos creo que tienen que abordar para que realmente el ejercicio político sea más complejo y más interesante y más divertido y más incluyente. O sea, tú te refieres como a poder hacer a que nosotros como ciudadanos, pues que eso no solo se acabe en las elecciones o en como en esas temporadas de elecciones, sino que hacer como ese ejercicio de vigilancia constante de que estemos participando activamente, de que, o sea, vigilemos si alguien está eh, cometiendo una injusticia, o sea, que es como un trabajo constante en ese Pero no sentido. solamente vigilancia, sino también de ejercicio, ¿no? Ah, bueno, sí, Yo creo que también. nos interesan muy poco no sé, lo que pasa en nuestro edificio, lo que pasa en nuestro barrio, todo eso son ejercicios políticos, ¿no? Creemos que la política es votar cada 4 años o cada 3 años. Y pienso, no lo hemos resuelto, no lo hemos resuelto. Y entonces por eso no, por, porque eso es algo cotidiano, darle un sentido cotidiano. Y yo creo que ahí hay un trabajo que hacer, que tiene que hacer la educación, que tiene que haber realmente las universidades, que tiene que haber, no sé,
una tarea muy grande que no se hace, ¿cierto? Ahora, yo estoy aquí, es muy cómodo uno criticar y decir se debería hacer, ¿cierto? Pero siento que definitivamente hay unas posibilidades muy grandes de ejercicio político que no sé, que ustedes, que todos pueden desarrollar, que tienen la creatividad, que tienen la energía, que tienen la posibilidad. Y existen los espacios universitarios, existe una cantidad de posibilidades, la red misma de construir una cultura política diferente, ¿cierto? Una cultura política mucho más incluyente y más permanente y más cotidiana. Sí, pues yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que pues ya desde hace varios años, yo creo que ya la fórmula de la política, pues aunque en el discurso sea de unir a las personas, yo creo que se ha demostrado que la división beneficia mucho a, pues, a todas las maquinarias políticas, ¿no? Porque yo creo que pintar a las personas de buenas o de malas, pues beneficia la polarización y lo que hace es recoger más votos, pues impulsivos, votos de odio, Emocionales. sí, emocionales, exactamente. Entonces, yo creo que también hay que, pues, habría que mirar muy de cerca cómo cambiar, pues, esto porque va de lado y de lado, ¿no? Pues, o sea, ver cómo se puede volver un voto, pues, más consciente y menos emocional. Y también yo creo que acá los partidos y, pues, las personas que hoy tienen el poder de la palabra y el poder de la influencia también tienen que, pues, tener un poco de receptividad y poder ser más, pues, más calmadas y un poco más, menos incendiarias, porque yo creo que lo único que hacen estas personas es que dividen más a las personas y mucho más a los jóvenes. Yo creo que hoy en día, pues, hablando desde mi lado, yo veo a la juventud muy dividida. Sí, ahí la cosa es, deberían escuchar y deberían cambiar. El asunto es hasta donde la política se nutre precisamente de esa forma de ser hecha, ¿no? Porque si fuese distinta, de pronto la gente, eh, no sabemos cómo sería distinta, es que es muy complejo, ¿no? Es decir, es como una guerra, es como, es como tras la guerra otro escenario. Entonces, eh, claro, uno diría, ¿por qué no puede ser de argumentos? ¿Por qué no puede ser de mutuo reconocimiento? ¿Por qué no puede ser desde que todos cabemos acá, podemos ser distintos? ¿Por qué tiene que ser desde, porque sobre todo después quedan las heridas y quedan las consecuencias que son muy complejas? O sea, ahí hay una gran responsabilidad de la manera como se hace la política, pero definitivamente no es muy sano la manera como se hace. No sé. Yo quiero como agregar una cosa, y es que yo siento que al final, no sé si es la única solución, pero parte de la educación, de cómo se presenta la política, porque dice el dicho por ahí de que en la mesa no se habla de política, siguiendo alimentando ese tabú que se le tiene como al hecho de política. Y lo que yo decía anteriormente, la política no es solo ideología, sino la política es tener esa capacidad de Exacto. levantar la voz y decir, no estoy de acuerdo, no me parece que está bien o yo no sigo con esas ideologías. Entonces yo siento que va es desde cómo se nos presenta la política desde que somos pequeños, Estoy de acuerdo. de cómo obviamente Colombia tiene buenos mecanismos de participación juvenil, pero no se llevan a cabo porque los jóvenes no lo conocen. O sea, el hecho de que existan los consejos locales de juventud, que se pueden acceder desde los 14 años. Yo no sabía, hasta que quise pertenecer, hasta que quise tener ese mecanismo de participación y de alzar la voz. Entonces, lo que voy es que se nos presenta la política algo muy aislado, pero en realidad es lo que tú dices, es algo cotidiano, es algo que puedo ver entre niños cuando salen al parque a jugar, de prestarse, de compartir, de usar por turnos. Entonces siento es que la real solución es cambiar el hecho de cómo hablamos de política, porque Total. en la mesa sí se puede hablar de política.
Y también me Sí, aquí no hablamos ni de política ni de religión, entonces hablemos de fútbol, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo así? Porque tiene que haber tabú frente a ciertos temas cuando nos tocan, tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Y también, pues, quería decir algo al respecto de las emociones en la política, y es que, pues, también, por eso en parte también utilizamos estos otros mecanismos para expresarnos políticamente, y es que las emociones sí terminan jugando un rol en cómo nos manifestamos y cómo vemos la política. O sea, pues igual está, por ejemplo, la rabia. Esa es una de las formas, o sea, la rabia puede ser una forma en la que las personas eh, la utilicen para avanzar políticamente o para organizarse con personas con las que comparten ciertas frustraciones o anhelos o bueno, pues este tipo de emociones. Y yo quería de pronto aprovechar para preguntarte, pues tú que hiciste parte del M19, que pues supongo que debías tener ciertas inquietudes y pues también debías estar movilizada por ciertas emociones al respecto. ¿Tú cómo hiciste para, pues, utilizar eso como un mecanismo después para insertarte, por ejemplo, en conversaciones como legisladora? ¿Cómo hiciste para distinguir entre una rabia que fortalecía y otra que pues era más divisoria? Lo que pasa es que el M no hacía las cosas por rabia ni por odio, sino por amor, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un sentimiento muy distinto. No era una actitud de resentimiento, por lo menos así no lo viví yo, sino de amor a que las cosas cambiaran, ¿no? Incluso su manera de ver al adversario cambiaba mucho, sí, no era así una sola visión. Creo que entonces realmente esa transición fue fácil en el sentido, yo no era una persona cargada de rabia, resentimiento, odio, nada de eso. O sea, no era eso, sino era una forma de actuar. Y ya, pero ya con la paz es como que ya no tengo enemigos. O sea, para mí, em, yo decidí no tener enemigos, yo no tengo enemigos. Ahora que hay gente que yo le caiga mal, etcétera, que tengan rabias, etcétera. Pero yo pienso que asumimos esa diversidad, asumimos las diferencias, hay cosas que no nos gustan, hay cosas de las cuales nos diferenciamos muchísimo, pero eso es distinto a ir construyendo enemigos, ¿cierto? Entonces, para mí la paz o el paso a la paz fue tremendamente liberador porque ya entramos a una sociedad como es, con todas sus diferencias, con todo, vivimos también las estigmatizaciones, etcétera, pero yo creo que esa es la democracia también, aceptar esa diversidad, aceptar también esa diferencia y a que no me voy a encarnizar contra alguien o contra algo porque tomé la decisión de que no iba a ser así, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no me rabia ciertas cosas, ciertos hechos, cierta gente, pues por supuesto, todo eso da, pero, pero, pero creo que hay como una decisión muy profunda, ¿no? En el sentido de desde una postura de paz, mirar las cosas de otra manera. Em, yo tengo una pregunta, Vera. Pues después de la Constitución del 91, pues ahí tú me corregirás porque yo no existía todavía, pero pues yo entiendo que hay un ambiente de esperanza en gran parte de la ciudadanía, pues porque se establecieron y se consagraron varios derechos y mecanismos que antes no habían. ¿Tú hasta qué punto crees en el marco de la paz que eso ha ayudado y que y tú todavía tienes esa misma esperanza como frente a los problemas que hay hoy o sientes que esa esperanza ya se ha difuminado un poquito? ¿Cómo sientes eso? Pues la Constitución no es una varita mágica, no resolvió todo y hubo reacciones en contra y hubo contrarreforma, etcétera, pero significó un cambio cultural. Es decir, la conciencia de derechos que hoy existe en este país, em, la superación sigue existiendo violencia de género, sigue existiendo racismo, pero hay mucha mayor conciencia de que eso existe y por eso la posibilidad de cambiarlo. Es decir,
más que no es una esperanza en abstracto, sino yo he visto los cambios que se han dado en esta sociedad. Entonces, los niveles de conciencia que ustedes tienen son muy distintos, son muy distintos. La conciencia del tema de los derechos de la mujer, la conciencia de género es mucho mayor. La conciencia de la diversidad étnica, todo eso hoy existe en este país. Es decir, el país ha caminado en estos 30 años, 35 años, ha caminado en ese sentido. Ha habido un gran cambio cultural. Se refleja en las instituciones, pero también en la actitud de la gente. Pienso que sí, no deja de haber ignorancia, no deja de haber manipulación, no deja de haber también, por supuesto, todavía mucha violencia cultural, racismo, etcétera, pero creo que hemos avanzado muchísimo y eso sí, me da esperanza y sobre todo yo he aprendido que hay que ver las cosas como un camino, ¿no? No solamente como una meta, sino ir viendo, ir comparando también la evolución que hemos tenido. Este no es el mismo país de 1990, este no es el mismo país. Tiene también, por supuesto, cuestiones negativas, pero son evidentes, ¿sí? Hay cosas que hoy aparecen, hoy se habla de las cosas, hoy hay mayor conciencia también de las dificultades y yo creo que pues sí, yo sí confío que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que vivimos a diario, pues sí hemos avanzado. Lo que pasa es que el avance no es una cosa, una línea recta, ¿no? Así como pensamos que la historia es una línea recta, ¿cierto? Progreso, no. Pues esto funciona más en espiral, ¿no? La evolución de los seres humanos, pero creo que somos distintos a lo que somos, a lo que fuimos en otra época. Yo creo que algo muy importante es, yo sí confío, o sea, yo sí confío que desde espacios como estos podamos hacer un cambio en ayudar a esas personas a darle la confianza de que participen, porque algo que creo que me acaba de marcar mucho es lo que tú decías, que tal vez las revoluciones no nacen por odio, sino por amor, o sea, por el hecho de amar tu territorio, de amar tu lucha, amar lo que piensas, amar tu propio pensamiento y sobre todo amar tu voz y que darle ese poder que tal vez muchas personas solo se lo quieren ceder a otros por medio de un voto, pero no saben lo valioso que es tener ese poder en sí mismos, en su voz. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué le dirías a una joven que le dicen que está exagerando solo por alzar su voz? ¿Exagerando? No. Alzar la voz nunca es exagerar, la cosa es cómo la alza, ¿no? Pero yo creo que alzar la voz, hacerse sentir, expresarse, comunicarse, mm, eh, no, hay que hacerlo, ¿no? Nunca es suficiente, es decir, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que saberlo hacer y hay que atreverse siempre, porque uno no puede delegar sus cosas, uno no puede delegar lo que le pertenece, ¿cierto? Uno le pertenecen los derechos, uno tiene deberes, uno tiene posibilidades, tiene dificultades, por supuesto, pero también tiene posibilidades, entonces se trata de ejercerlo. En lo pequeño, en la vida cotidiana, en pequeños actos, no se trata de actos heroicos y complicadísimos, no, sino es fundamental eso, y eso existe y existe esa posibilidad. Aquí la tenemos y la estamos viviendo. Bueno, ahora les pregunto yo, Sí, perfecto. ¿cierto? bien? Porque, Sí, claro. em, ustedes que han nacido en esta época, ¿ustedes tienen esperanza? ¿Ustedes tienen confianza? Eh, ¿O Pues, ustedes son tremendamente escépticos? pues, esperanza sí, confianza no. Yo diría que, pues, yo sí tengo la esperanza de que el país pueda evolucionar a algo más, pues, de lo que estamos hoy en día, pero si te soy honesto, yo no tengo confianza en las instituciones, sí tengo confianza, pero no tengo confianza en la gente que hoy en día tiene la voz. Se me hace eh, que lo único que han hecho es asustar un poco a la gente y volverla, como tú dices, escéptica. Yo creo que me he vuelto muy escéptico.
Así que sí, yo tengo esperanza, pero no tengo confianza. Yo tengo confianza y tengo esperanza porque siento que entra una nueva generación, tal vez no la que está actualmente, sino la que viene, la que se está preparando, la que está teniendo este tipo de espacios donde están hablando de cosas que los incomodan. Tengo confianza en que en algún momento podemos revolucionar esas instituciones que siento que, como lo decía él, les tengo confianza, pero no tengo confianza a quienes están dentro de esas instituciones. Pero tengo mucha esperanza en los que vienen a llenar esas instituciones. No, pues yo también tengo esperanza porque, pues, ¿qué más se puede hacer? O sea, uno tiene que. No tenemos opción. Sí, no hay más opción, o sea, nos toca tener esperanza y pues de confianza es muy difícil, principalmente porque pues también en las instituciones, pero pues a uno hay ciertas cosas que a veces le pueden hacer desconfiar en la persona que uno tiene al lado. Y precisamente también siento que es un poco porque se nos incentiva a decidir como piensa rápido, como tienes que hacer algo, tienes que decidir porque o si no, pues el país se destruye o todos nos destruimos entre todos y yo siento que es importante tener como estos espacios para quedar en moratoria y para poder conversar y uno tener tiempo para pensar y reflexionar em, sobre qué hacer, básicamente qué hacer. Y las circunstancias actuales hacen que eso sea un ejercicio muy difícil, pero pues como dicen por ahí, toca confiar y esperar. Es que yo creo que el escepticismo no es malo. El escepticismo Sí, pues, implica una postura crítica y no tragar entero. Y eso no tampoco tiene por qué ser así la confianza ciega y la esperanza ciega, no. Crítica, ¿cierto? Porque si uno no tiene una postura crítica o no ve las cosas con cierta distancia también, pues tampoco ayuda, ¿no? Creo que tan parte de la juventud es ver las cosas de manera crítica y pedir más y que sea mejor y no aceptar tampoco las cosas como son. Creo que es parte de las buenas actitudes, ¿no? Lo que nos corresponde también.